Leemos en Lucas capítulo 9, verso 28 al 36. Todos. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a meditar en un pensamiento de la palabra de Dios, y este pensamiento se llama testigos de su gloria. A ver, diga conmigo: testigos de su gloria. Otra vez, dígalo: testigos de su gloria. Mire a su hermano y dígaselo. Dígale otra vez. Amén. Testigos de su gloria. Hoy es un día memorable, un día muy importante para la iglesia del Señor aquí en esta comunidad de Manrique Versalles, porque hoy estamos celebrando 19 años de ser testigos de la gloria de Cristo. Hoy estamos celebrando este triunfo que el Señor ha dado a su iglesia. La iglesia aquí ha pasado momentos difíciles. Recordamos cuando estábamos en el proceso de construcción, y alguna vez hablando con algunos hermanos que conocen la historia de más atrás, cuando estaban en el proceso de consecución de este terreno aquí, al pastor de turno le ofrecieron balín por haber comprado esto aquí, porque esto lo tenían destinado para otro tipo de cosas. Pero Dios guardó al pastor. Dios lo protegió en su entrar y salir el tiempo que estuvo aquí, porque uno más grande que el que está en el mundo está aquí con esta iglesia. Aleluya, alabe al Señor fuerte con ese aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego en el proceso de construcción nos mandaban a decir: estamos recogiendo firmas para que ese templo no se construya ahí, para que esa iglesia no esté ahí. Y luego en ese proceso de construcción unas 5 veces vino la autoridad y a ver las escrituras, a ver los permisos, a ver el uso de suelo, a ver la licencia de construcción, a ver planos aprobados. Y bueno, todo eso lo hemos tenido en regla al día.
Y recuerdo que la última vez la autoridad dijo, ya no molesten más a esa gente, dejen esa gente quieta porque ellos tienen los permisos para hacer ese templo ahí. Y aquí estamos. Fuerte ese aplauso para el Señor. Aquí estamos dándole la gloria a Dios con el corazón lleno de gratitud, con el corazón lleno de amor hacia nuestro Dios, porque no hay nadie como Él. Gloria a Dios. Hay cosas que uno como pastor en un lugar y en estos procesos vive que jamás le cuenta a la iglesia. A veces ni siquiera los diáconos. Los diáconos saben una parte hasta donde yo les he contado. Pero hay otras que esas me las he reservado dándole la gloria al Señor. Lo que puedo decir es que el Señor está con esta iglesia. Porque esta iglesia es de Cristo. Esta iglesia tiene dueño. Esta iglesia tiene Dios. Esta iglesia tiene Señor. Esta iglesia tiene Salvador. A Cristo sea la gloria. Aleluya. Entonces, cuando entramos por las puertas de este santuario que ha sido dedicado a la gloria del Señor, en nosotros tiene que cumplirse ese Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Alguien lo alaba a Él aquí en esta hora? Alábelo, alábelo, alábelo. Levante ese aplauso con júbilo, con gratitud, con gozo. Aleluya. A más de traer sus peticiones, sus quejas, porque hay gente muy quejumbrosa que por todo se queja, pero a más de traer eso, cada vez que usted entre por las puertas de este santuario, venga con acción de gracias a presentarse ante el Señor. Venga con alabanza, venga con adoración, venga con reconocimiento ante la grandeza del Señor. Vea, se dará cuenta que hay enfermedades que el Señor puede sanar mientras usted le da gracias y lo alaba. Se dará cuenta que hay peticiones que el Señor puede responder mientras usted contempla la grandeza del Señor. Porque Él sabe de qué cosas tiene necesidad su pueblo. Testigos de su gloria. La iglesia de Cristo a nivel mundial nació con gloria el día de Pentecostés. Porque el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esta iglesia nació con gloria. Alabado sea Cristo el Señor. Esta iglesia nació en avivamiento. Esta iglesia nació en poder de Dios. Recibir el Espíritu Santo es recibir la gloria del Señor. Recibir el Espíritu Santo es recibir la presencia del Señor. Recibir el Espíritu Santo es recibir poder de Dios.
Y desde el día de Pentecostés hasta nuestros días hay casi 2000 años. 2000 años en los cuales la iglesia de Cristo ha sido testigo de su gloria, testigo de su poder, testigo de sus maravillas, testigos de su grandeza. Aleluya. Mire lo que dijo Cristo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta Versalles, Manrique y más allá. Amén. Testigos de su gloria, testigos de su poder. El Señor ha llevado esta iglesia de aumento en aumento, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Si ahora pidiéramos testimonios aquí, a ver, en estos 19 años, en 15 años, en 10 años, en 5 años, en 3 años, 2 años, 1 año, ¿quiénes han sido testigos de su gloria? Yo creo que ustedes tienen muchas cosas para contar, tienen muchas cosas que testificar, que decir. Por eso estamos aquí alabando y glorificando el nombre más grande que hay en todo el universo, el nombre de Jesús. A ver, recordemos qué es un testigo. ¿Qué es un testigo? ¿Ah? Alguien que conoce los hechos. ¿Qué más es un testigo? Alguien que ha visto, alguien que ha oído, alguien que ha experimentado. Si hablamos judicialmente, llaman a un testigo para que haga unas declaraciones. Te lo ponen a jurar. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Y él está bajo juramento y dice, juro. Y comienza a hacer unas declaraciones de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha percibido, para esclarecer una verdad, para esclarecer un asunto y poder entonces dar un veredicto en el caso de los jueces. Con relación a nosotros hemos visto la gloria de Dios. Hemos oído de sus grandezas, de sus maravillas. Hemos experimentado la presencia de Dios. Gloria es fama, gloria es grandeza, gloria es resplandor, brillantez. ¿Quién más glorioso que Cristo Jesús? ¿Quién más famoso que Él? ¿Quién más grande que Él? ¿Quién más luminoso que Él? Él es la luz del universo. A Él sea la gloria. Ahora, la gloria de Dios puede traducirse también en milagros, en obras portentosas que Él hace, en hechos poderosos que nadie más puede hacer. Juan capítulo 1, verso 1, vamos a recordar cómo dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14, ¿cómo dice? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Fíjese, el apóstol Juan fue uno de los testigos oculares, testigos directos de la gloria de Cristo. Y él, a través de su evangelio, a través de sus cartas, nos dice que vio la gloria de Cristo Jesús en cada milagro que él hizo, en cada señal, en cada predicación, en cada enseñanza que Cristo Jesús entregó. Juan vio la gloria de Dios. Y cuando escribe el capítulo 2, pase al capítulo 2, verso 11, que habla de ese primer milagro, transformar el agua en vino en las bodas de Caná. Dice el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué pasó? Y manifestó, ¿qué cosa? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mire, la manifestación de la gloria de Cristo tiene propósito, y es que creamos en él. No es para satisfacer la curiosidad de las personas, porque hay gente que viendo la gloria del Señor, ni aún así se arrepienten, ni aún así se entregan, porque son duros de corazón, son insensibles, son ingratos. Pero aquí conmigo hay una iglesia que ha aprendido a sentir la gloria de Dios. Hay una iglesia que es sensible a la palabra de Dios, al poder de Dios, a las maravillas que Él hace. Aleluya. Los incrédulos dicen que Jesús transformó el agua en vino y que los discípulos se emborracharon con él. Pero eso no es así, eso es falso. Él no transformó el agua en vino para que la gente se emborrachara. Él transformó el agua en vino para mostrar su gloria y el poder que Él tiene para cambiar el corazón del ser humano. Transformar agua en vino representa la transformación del corazón del ser humano. El agua que es sin olor, sin color, sin sabor, representa al ser humano sin Cristo, que es así como simplón. Sin Cristo la vida no tiene sabor. Por eso hay gente que se suicida. Por eso hay gente que está llena de pecado, perdida en el mundo, no saben por dónde van. Pero cuando Cristo toma ese corazón, esa vida, Él tiene poder para transformarlo y darle sentido, darle color, darle sabor, darle identidad. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo somos nuevas personas. En Cristo somos hijos de Dios. En Cristo tenemos propósitos para vivir. Aleluya. Y dice, este principio de señales hizo Jesús. Fue el principio, fue el primer milagro, pero no fue el único. De ahí en adelante Jesús hizo muchos otros milagros. Siguió manifestando su presencia, su gloria. Y esto de transformar al ser humano espiritualmente, el Señor lo ha repetido miles y millones de veces en todo el mundo. Esto de hacer que el ser humano tenga sentido, tenga identidad, es lo que el Señor ha estado haciendo a través de estos 19 años aquí en Manrique Versalles. Aleluya. 19 años. Usted puede imaginar en 19 años cuántas personas aquí han sido sanadas de enfermedades. En 19 años el Señor ha libertado gente endemoniada aquí. En 19 años el Señor aquí ha perdonado pecados. En 19 años el Señor aquí ha arreglado matrimonios.
En 19 años el Señor aquí ha bautizado con su Espíritu Santo. Ha repartido dones, ha repartido ministerios, ha levantado predicadores, ha levantado evangelistas, ha levantado maestros que enseñen a los niños. Somos testigos de la gloria de Cristo el Señor. Somos testigos de su gloria. Y estamos agradecidos con el Señor. Hemos leído Lucas capítulo 9. Fíjese en ese verso 29. Lo que dice allí, el Señor escogió a 3 de sus discípulos. A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y se lo llevó a un monte para transfigurarse delante de ellos. Transfigurarse es transformarse. Transfigurarse es cambiar de apariencia y mostrarles su gloria. Mire cómo dice el verso 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados ¿de qué? ¿De qué? De gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Aleluya. La transfiguración de Jesús fue para mostrar su gloria. Y esto lo hizo él en presencia de 3 discípulos. Luego esos 3 discípulos iban a hablar de esto, iban a dar testimonio. Jesús es la verdad y lo que él hace es verdadero. Y lo hizo en presencia de 3 discípulos. Ustedes ya recuerdan que el número 3, ¿qué es lo que significa? Testimonio. Porque todo asunto, para que sea cierto, debe constar ¿qué? En boca de 2 o 3 testigos. Allí estaba Pedro, allí estaba Juan, allí estaba Santiago, y ellos iban a poder decir después: es verdad, la gloria de Jesús es verdad. Nosotros somos testigos de su gloria. Nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo percibimos, nosotros lo experimentamos, nosotros lo vivimos. Es verdad la gloria de Cristo. Oh, gloria al Señor. Y la transfiguración tenía unos propósitos especiales, porque lo que Jesús hace no lo hace al azar. No hay coincidencias, más bien hay diosidencias. Diosidencias son propósitos de Dios, designios que Él tiene, que revelan el por qué y el para qué Él hace las cosas. No es una casualidad, no es una coincidencia que usted y yo estemos aquí hoy. Igual, si no estuviéramos aquí, a ninguno de los que estamos aquí nos hubieran invitado a esa posición presidencial. Pero no es casualidad que estemos aquí. Créame que estar aquí es mejor. Tiene más valor, es más grande, porque lo de por allá tiene valor temporal, valor pasajero, pero lo que vivimos aquí, lo que ocurre aquí en la presencia del Señor, tiene valor eterno, trasciende este plano terrenal y temporal. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces la transfiguración fue para el Padre revelar quién es el Hijo. Y quedó claro en el monte de la transfiguración que el Hijo es Dios manifestado en carne.
Recuerde, todas las veces que usted lea en la Biblia, Hijo de Dios, Hijo del Padre, Hijo del Altísimo, Hijo del Bendito, unigénito Hijo, lo que le está diciendo es que Dios fue manifestado en carne. Que Dios, siendo espíritu, vino como hombre, vino como hijo, vino como siervo. Aleluya. Hebreos capítulo 1 nos recuerda quién es el Hijo. El Hijo es la última y más grande revelación de Dios. El Hijo es la última y más grande manifestación de Dios para salvar la humanidad. Hebreos 1 lo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo. El Hijo es el dueño de todo. Oiga esto: y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es el mismo creador de todo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Levanta ese aplauso a Cristo el Señor. Aleluya. Hay gente que es muy creyente de los ángeles. Hay gente que adora a los ángeles. Hay gente que le reza a los ángeles, le ora a los ángeles, le prenden velitas a los ángeles, ignorando que hay uno más grande que los ángeles. Que hay uno que ha creado a los ángeles, a todas las huestes celestiales. Y ante las huestes celestiales le rinden adoración a Él, le rinden reverencia a Él, le rinden alabanza a Él, porque Él es más grande. Cuando Él fue manifestado en carne, esas huestes celestiales dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Esta iglesia no le reza a los ángeles, no adora a los ángeles. Esta iglesia adora a aquel que hizo los ángeles. Aleluya. Entonces, la manifestación de la gloria de Cristo, la transfiguración de Cristo, tenía ese propósito: revelar que el Hijo es Dios manifestado en carne. Hermano, esto es una gloria maravillosa para nosotros, porque a esta hora hay gente que está creyendo en tres. Hay gente que está creyendo en una Trinidad: que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo. Otros están creyendo en dos: que hay un Dios mayor, que es Jehová, y hay un Dios más chiquito, que es Jesús, y que ese Dios más chiquito le hace los mandados al papá. Hombre, ¿qué falsedad es esa? Toda doctrina que no le dé el lugar que a Cristo le corresponde es falsa. ¿Cómo identificar una doctrina verdadera? Aquella que exalta a Cristo como el único Dios verdadero sobre todas las cosas. Esa es la doctrina verdadera. Aleluya. A esta hora hay gente creyendo en la vaca, creyendo en la serpiente, creyendo en Marianito, creyendo en la Dolorosa, creyendo en la del Carmen. Hace poquito le celebraron tremendo desfile a la del Carmen. Otros están por ahí creyendo en el caído y tienen muchos dioses.
Pero nosotros por revelación hemos conocido que Jesús de Nazaret es el único Dios verdadero y la vida eterna. Que Él vino manifestado en carne para hacer la gran obra de la redención. Aleluya. Por eso la voz que salió de la nube de la gloria de Dios decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Cuál es el problema de la gente? Que se pone a oír a una cantidad de personas, se pone a oír una cantidad de voces, se pone a oír una cantidad de cosas que no lo salvan. Para ser salvo hay que oír a Jesús. Porque si a usted no lo salva Jesús, no lo salva nadie más. Él es el único Salvador. Todo lo que Dios tenía para decir, ya lo dijo a través de Cristo. Así que si alguien por ahí dice: no, es que me acabó de llegar una revelación, está fresquita, y no alcanzó a salir en la Biblia porque yo no había nacido cuando eso, pero tengo una revelación fresquita. Pues por muy fresquita que sea, esa revelación tiene que estar de acuerdo con lo que ya está escrito aquí. Esa revelación tiene que estar en armonía con lo que ya dijo Dios a través de Cristo. Y si no está de acuerdo, si no está en armonía, entonces no la crea. Porque la tal revelación no es verdadera, es falsa. Al que tenemos que oír es a Cristo. ¿Usted cree que una iglesia que no oiga a Cristo va a perseverar 19 años? Vea, en el primer año se acaba. ¿Usted cree que una iglesia, para que perdure 2000 años en el planeta Tierra, puede perdurar sin oír a Cristo? Imposible. Esto se hubiera acabado hace tiempo. Un hombre sabio dijo: si esto es de los hombres, eso se desvanecerá, pero si esto es de Dios, eso va a permanecer. No se puede luchar contra Dios, porque Él permanece para siempre. Alabe al Señor con ese aplauso fuerte para Él. Aleluya. En segundo lugar, la transfiguración fue para mostrar que la ley y los profetas habían llegado a su cumplimiento en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de los profetas. El Antiguo Testamento tiene dos divisiones: la ley y los profetas. Entonces allí hay un representante de la ley, que es Moisés. Aparece rodeado de la gloria del Señor. Moisés había sido el mediador del antiguo pacto. Moisés había sido el mediador para Israel poder recibir la ley en el monte Sinaí. Y allí apareció Moisés. ¿Qué estaba indicando esa transfiguración? Que lo que la ley decía, en Cristo se había cumplido. No que en Cristo quedó abolido, porque Cristo no vino a abolir la ley, Cristo vino a cumplir la ley. Es más, nació bajo la ley, se hizo siervo de la ley, ministró bajo la ley, murió bajo la ley, fue sepultado bajo la ley. Claro está que cuando amaneció ese día de resurrección, cuando Él resucitó, amaneció un nuevo día que se llama gracia. Y estamos en la gracia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y hablando de gracia, tenemos que decir: aquí vamos perseverando. En medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de debilidades, de flaquezas, de problemas, de situaciones duras. No es tanto por nuestro buen manejo que estamos aquí. Ha sido la gracia y la misericordia, la mano poderosa del Señor, la que nos ha sostenido hasta aquí en estos 19 años desde que el Señor abrió esta obra acá. Y todo el tiempo que usted lleve de vida cristiana ha sido la gracia del Señor que lo ha sostenido.
Aparece allí Moisés y Elías. Elías es el representante de los profetas. Aparece rodeado de gloria para indicar que lo que los profetas habían anunciado en Cristo se había cumplido. ¿Qué decían los profetas? El rey vendrá, el Mesías vendrá, el Salvador vendrá. ¿Y qué revela el Nuevo Testamento? El rey vino. ¿Cómo vino? Vino manifestado en carne, manso y humilde. Alabado sea Cristo el Señor. Ahora, hay algo muy interesante en todo esto. Por eso es que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, el Hijo es la última palabra de la ley. El Hijo es la última palabra de los profetas. Cristo es la última palabra de la ley. Cristo es la última palabra de los profetas. De ahí en adelante a quien tenemos que oír es a Cristo. Sin menospreciar las profecías, porque las profecías hablan de Cristo. Y entonces, en tercer lugar, la transfiguración fue para mostrar en visión lo que será la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo con poder y gran gloria. Y yo quiero que usted piense por un momento en esto. Están en una posesión presidencial. Ahí hay gente de todos los estratos sociales, de los más altos. Hay unas guardias militares. Hay una gente que va vestida de lo más elegante. Hay gente que está ahora yendo con un estreno. Van en unos carros lujosos. Lo último que alcancé a oír que eran como 24 limusinas que para atender a los de Estados Unidos. Y imagínense, si eso aquí que es terrenal es con una gloria terrenal, ¿con cuánta mayor gloria va a ser cuando el Cristo de poder se manifieste desde el cielo con potencia y gran gloria, viniendo con sus ángeles y viniendo con su iglesia gloriosa? Hermano, esto es incomparable. Nada se parece a esto. Dese cuenta que allí aparecen Moisés y Elías rodeados de gloria. Y Pedro habla de esto. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16. Mire cómo dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, siguiendo fábulas artificiosas. En otras palabras, esto no es un cuento. Esto no es una fantasía, esto no es una leyenda, esto no es una mitología. Hermano, en Cristo esto es una realidad. Sino porque hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque recibimos de Dios el Padre de la honra y de la gloria una voz de sí mismo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, estando junto a él en el monte santo. Regrese ahí al verso 16. ¿Qué está diciendo Pedro? Que eso que ellos vieron allá en el monte de la transfiguración era una visión de la segunda venida de Cristo. Recuerde que una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí lo recuerda? ¿Qué diferencia hay? Primero es el arrebatamiento de la iglesia y después es la segunda venida de Cristo. ¿Qué diferencia hay del arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo? Deben pasar 7 años. ¿Sí recuerda eso?
Porque el Señor arrebata la iglesia y ¿qué viene? El reino del anticristo. ¿Cuánto tiempo dura el reino del anticristo? 7 años. 3 años y medio de falsa paz. Eso que la gente está diciendo por ahí, ahora sí va a haber paz, ahora sí. Esto no lo va a cuadrar ningún gobierno humano, sea del que sea. Míreme aquí, esto no lo va a cuadrar ningún gobierno humano, sea del que sea. ¿Sí me está entendiendo? Sea del que sea. Por eso la esperanza de la iglesia no está puesta en un gobierno humano. La esperanza de la iglesia está puesta en el príncipe de la paz, que se llama Jesús de Nazaret, y que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a venir? Destrucción repentina. Pero esa destrucción repentina no le toca a la iglesia, porque ha sido arrebatada. Recuerde la otra diferencia. En el arrebatamiento de la iglesia, entonces Cristo viene soltero, porque viene por la iglesia. Y mientras aquí están en el reino del anticristo, en el cielo estaremos en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene casado con la iglesia. En el arrebatamiento Él viene soltero y viene por la iglesia. Pero en la segunda venida de Cristo Él viene casado y viene con la iglesia. Recuerde, en el arrebatamiento de la iglesia, solo la iglesia lo verá. En la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. En el arrebatamiento de la iglesia saldrá a recibirlo y se alegrará, se gozará. Usted puede imaginar, si uno estar en un culto es tan bueno, si recibir el Espíritu Santo es tan bueno, sentir la presencia de Dios es tan glorioso, ¿cómo será cuando Él nos transforme? Cuando Él nos glorifique, cuando Él nos arrebate, nos lleve con Él. Hermano, la mente le queda pequeña para describir tanta grandeza. Entonces, imagínese usted, en ese arrebatamiento de la iglesia, solo la iglesia lo verá y se gozará con Él. En la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. ¿Y qué va a pasar? Y harán lamentación por Él. Llorarán de miedo, de terror, de pavor. Tanto será así que correrán a esconderse en las cuevas y debajo de los peñascos, y dirán a los montes y a los collados: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Esa segunda venida de Cristo le fue mostrada a Pedro, a Jacobo y a Juan en visión. La transfiguración fue una visión. Y entonces ahí es donde viene algo sumamente hermoso. ¿Qué había pasado con Moisés? Moisés había muerto. Solo que dice el libro de Deuteronomio, Dios le dijo a Moisés: sube al monte porque allí morirás. Y Dios mismo lo sepultó. Pero en la transfiguración, en esa visión de la segunda venida de Cristo, Moisés aparece rodeado de gloria. Moisés representa a los muertos en Cristo, que en el arrebatamiento resucitarán primero. ¿Qué había pasado con Elías? ¿Usted recuerda lo que pasó con Elías? Que yendo caminando con Eliseo, subió en un torbellino, en un carro de fuego, subió al cielo. No murió, al menos aquí en la tierra. No se sabe aquí que murió. Se lo llevó Dios. En algún lugar lo ha de tener.
Pero lo interesante es lo que Él representa. Él representa a los santos vivos, a los que quedemos hasta ese momento glorioso del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Entonces aquí es donde esto se pone más bueno todavía. ¿Usted ha sido testigo de algún endemoniado que ha sido libre? ¿Ha sido testigo de alguien que estaba enfermo y Dios lo sanó? ¿Ha sido testigo de alguien que recibió el Espíritu Santo? ¿Ha sido testigo de algún matrimonio por ahí que uno dijo, no, eso se desbarató, se van a divorciar, pero el Señor arregló ese matrimonio y ahí van juntos y están perseverando? ¿Ha sido testigo de eso? Y ha sido maravilloso ser testigo de esas cosas. Eso es ser testigos de la gloria de Cristo. Pero hay una gloria más eminente. Hay una gloria mayor de la que el Señor nos quiere hacer sus testigos. Y es la gloria que Él traerá cuando sea el momento del arrebatamiento de la iglesia y la iglesia sea glorificada juntamente con Él. Filipenses capítulo 3 habla de esto. Mire, esta es la gloria mayor, la gloria más eminente. Filipenses 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. En los cielos. Tanto problema por ahí por una ciudadanía estadounidense. Que no, que tiene que renunciar a esa ciudadanía estadounidense. Que se tiene que quedar solo con la colombiana. Y algunos hermanos dirán, no hermano, ¿y cuándo alcanzamos a tener ciudadanía estadounidense? Puede ser que nunca. Pero nosotros tenemos una ciudadanía mayor, una ciudadanía mejor, una ciudadanía excelente, que va más allá de Estados Unidos, que va más allá de Francia, que va más allá de cualquier país europeo. Tenemos una ciudadanía del cielo, una ciudadanía celestial, una ciudadanía del cielo nuevo y de la tierra nueva y de la nueva Jerusalén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús el Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Mire, Pablo habló de cuerpo de humillación y habló de cuerpo de gloria. ¿Qué es cuerpo de humillación? Es un cuerpo de carne y hueso. Es un cuerpo terrenal. Es un cuerpo mortal. Por eso se llama de humillación. Porque en este cuerpo que tenemos ahora hay una batalla. Los deseos del alma que batallan contra los deseos de la carne. Los deseos del alma es buscar a Dios, estar cerca de Dios, estar en comunión con Dios. Los deseos de la carne, hacer todas las obras de la carne, todo lo que es contrario al Espíritu. Cuerpos de humillación, porque en cualquier momento, si nos descuidamos, estos cuerpos nos hacen quedar mal. A ver, cuerpo de humillación. Que qué pasó, hermano, que vea cómo está de gordo y de momento se engordó. O se engordó porque se dedicó a comer mucho, o se engordó porque está enfermo de tiroides, y entonces en algunos la tiroides los infla y en otros los enflaquece. Y dice, no, yo ¿qué hiciera con este cuerpo? Ya la ropa no me sirve,
dicen algunos. Ya me canso con tanta facilidad para caminar, para subir lomas, para bajar escalas, para subir escalas. Ay, ay, ay. Ese es el cuerpo de humillación. Si se enflaqueció, ay, que ya qué voy a hacer, que esta ropa tampoco me sirve, que ya no me la pongo, que ya me la cuelgo, que entonces ya qué voy a hacer. Que me dicen que porque estoy tan flaco, que si es que no estoy comiendo, y yo sí como y le echo, pero nada, que subo. Es un cuerpo de humillación el que tiene ahora. Algunos tratan de cuadrarlo por ahí con alguna cirugía, con alguna cuestión. Vamos a inyectarle botox, vamos a inyectarle polímeros, vamos a hacerle algo, a ver, como para que se vea algo así diferente. Pero el sabio dijo: no hay guerras en tal, no hay armas que prevalezcan en tal guerra. Eso es inminente, la vejez, es inminente el asunto de la muerte. Y eso está establecido. ¿Por quién? Por Dios. Y lo que Dios establece, así es. Ya el Señor lo estableció. Pero entonces, cuerpo de humillación. ¿Qué día usted se acuesta aliviado y se levanta enfermo? Se acuesta bien y al otro día que ya no puede caminar, que amaneció hinchado, que amaneció con dolor aquí, dolor allá. Ese es cuerpo de humillación. Y cualquier momento se muere. Y una vez que se muere, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? No lo entierren, no lo cremen, yo me lo llevo para la casa, yo lo quiero mucho. Y si lo lleva para la casa, ¿ya qué va a hacer con él? A los 3 días, a los 4 días, ¿cómo está? Marta dijo: hiede ya, porque es de 4 días. A los 15 días, ¿cómo está? Y los que han percibido esos olores dicen que es peor la carroña del ser humano que la de los animales. Tremendo, ¿cierto? Insoportable. Entonces, si él lo llevan para la casa, no, mejor que lo entierren, ¿cierto? O que le metan candela y lo cremen, listo. Ese es el cuerpo de humillación. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Él nos ha llamado a ser testigos de una gloria mayor. Hay una gloria más grande que un enfermo se sane. Hay una gloria más grande que un paralítico se levante. Hay una gloria más grande que un endemoniado quede libre. Hay una gloria más grande que cualquier milagro. La gloria más grande es cuando Él nos dé cuerpos de gloria. Transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hemos sido testigos de su poder y de su gloria, porque hay una gloria más elevada, hay una gloria eterna reservada para esta iglesia. Por eso tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir santificándonos. Tenemos que seguir obedeciendo a Dios. Tenemos que seguir en el camino del Señor. Porque qué tristeza, imagínese usted que pueda decir: yo vi cuando ese demonio salió. Yo vi cuando ese paralítico se levantó. Yo vi cuando fulano recibió el Espíritu Santo. Y al final usted entonces termine perdido. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y yo diré en aquel día: os aseguro que no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, si usted ha sido testigo de la gloria del Señor hasta ahora, siga perseverando, siga guardándose para Dios, porque hay una gloria mayor que espera para esta iglesia. El propósito eterno es de Cristo llevar muchos hijos a su gloria.
Ese es el propósito eterno. No sabemos si para el próximo año nos toque celebrar 20 años aquí. Es posible que para el próximo aniversario ya no estemos en esta tierra. Es posible que para el próximo aniversario estemos en la gloria eterna con Cristo. Hermanos, sigamos esperando al Señor con expectativa. Sigamos esperando al Señor con deseo de encontrarnos con Él. En este mundo no hay nada bueno para nosotros. En este mundo no hay nada reservado para nosotros. Todo está en Cristo Jesús. Yo les invito a estar en pie. ¿Y qué tal si le damos gracias a Él? Y le decimos: Señor, queremos seguir siendo tus testigos. Queremos seguir siendo esos portavoces de tu palabra. Queremos seguir siendo testigos de tu gloria y de tu poder. Pero ayúdanos a alcanzar tu gloria eterna. Hemos sido llamados a alcanzar la gloria eterna de Cristo Jesús.